derivada de la insoslayable paradoja, radica justamente en su capacidad para asumir la igualdad en términos políticos. Si la democracia implica relaciones de inclusión-exclusión, la posibilidad de mover los límites de esta frontera perfora un lugar estratégico para la acción política. Nunca es posible lograr una resolución o un equilibrio final entre las dos lógicas en conflicto, y solo pueden existir negociaciones temporales, pragmáticas, inestables y precarias de la tensión que se da entre ellas. La política liberal democrática consiste, de hecho, en el constante proceso de negociación y renegociación a través de distintas articulaciones hegemónicas de su inherente paradójica. Esto significa que la democracia liberal contemporánea está atravesada por la fragilidad que supone la continua pugna por la constitución de la unidad de un pueblo integrado por disímbolas fuerzas que compiten siempre en un terreno conflictivo. Revela que solo es posible la existencia de formas hegemónicas contingentes de estabilización del conflicto, y en este sentido, la importancia del conflicto consiste en rasgar permanentemente espacios de impugnación para discutir, mostrando que la fragilidad democrática deviene un espacio de oportunidad para la actualización permanente de la igualdad. Y simplemente, a manera de reflexión final, señalo que para empezar a pensar la democracia de un modo distinto, y es tiempo de comprender que la crítica de la epistemología de la Ilustración no constituye una amenaza para el proyecto democrático moderno, pero tampoco suponer que el pensamiento latinoamericano implica la construcción original de una teoría de la democracia. En todo caso, deberíamos estar más atentos a una democracia que pone el acento en las pasiones políticas democráticas legítimas, afectos que proporcionan formas de identificación colectivas lo suficientemente fuertes para movilizar pasiones políticas, pasiones que por supuesto están atravesadas por la hostilidad y el conflicto y por la fragmentación y la ruptura. Si esta configuración adversarial está ausente, las pasiones no logran una salida democrática y la dinámica agonista del pluralismo se ve dificultada. Una sociedad democrática requiere un debate sobre alternativas posibles y debe proporcionar formas políticas de identificación colectiva en torno a posturas democráticas claramente diferenciadas. El consenso es sin duda necesario, pero debe estar acompañado del disenso. El consenso es necesario en las instituciones constitutivas de la democracia y en los valores ético-políticos que inspiran la asociación política, libertad, igualdad para todos, pero siempre existirá desacuerdo en lo referente a su sentido y al modo en que deberán ser implementados. En una democracia pluralista, tales desacuerdos no solo son legítimos, sino que son necesarios. Si consideramos la libertad e igualdad para todos como los principios ético-políticos de la democracia liberal, lo que Montesquieu definió como las pasiones que mueven un régimen, está claro que el problema con nuestras sociedades no lo constituyen los ideales que proclaman, sino el hecho de que esos ideales no son puestos en práctica. Lo que entendemos por democracia liberal está constituido por formas sedimentadas de relaciones de poder que resultan de un conjunto de intervenciones hegemónicas contingentes. Sin embargo, existen muchas maneras en las cuales puede jugarse el juego del lenguaje democrático, y la lucha agonista propuesta por Chantal Mouffe quizá podría introducir nuevos sentidos y campos de aplicación para que la idea de la democracia se realice. Muchas gracias. Gracias, doctora Concepción Recado. Ahora vamos a pasar con la última información, el doctor Ángel Cermeño, quien es doctor en Ciencia Política, profesor investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, plantel San Lorenzo de Sonco. Ha publicado artículos en revistas de carácter nacional e internacional y también ha participado como conferencista ante congresos nacionales como internacionales. Coordinador del libro colectivo junto con Julieta Marcone y Sergio Ortiz, Los vértigos de la política, una revisión desde la modernidad, editada por Ediciones Coyoacán 2012. Sus investigaciones recientes, Los límites de la confianza, justicia, derecho y cultura cívica, que es un proyecto de investigación financiado por el CONACYT. Damos la palabra al doctor. Gracias.
Bueno, muchas gracias. Por supuesto, lo primero es agradecerle al maestro José Luque Barazán la invitación a participar en este espléndido evento y también agradecer a la doctora María Valías y al doctor Alberto Espejel, ¿no? Bueno, en realidad, culpable de que yo esté aquí esta mañana no es tanto José Luque, sino quien tengo aquí a mi derecha, Israel Covarrubias. Israel Covarrubias ha puesto un tema en la agenda de nuestra comunidad académica, ¿no? La concepción de cartógrafo de la política. ¿Quiénes son los pensadores contemporáneos? Estamos discutiendo si tiene sentido no hablar de un clásico contemporáneo, pero bueno, nos quedamos con la noción de cartógrafo, ¿no? Entonces ocurrió una feliz coincidencia. Me invitó Israel a presentar su libro, que entiendo también fue presentado. Es un libro muy reciente, lo último que Israel ha producido. Y se presentó anoche, ¿no? Este espléndido volumen. Y yo había participado en una presentación previa y yo le reclamé un sentido amistoso, junto con la colega argentina, ¿recuerdo mi nombre? Cecilia Lescar. Ambos le dijimos, oye, obviamente en una propuesta de cartógrafo siempre habrán ausentes y algunos no están esencialmente porque no siempre todos caben, ¿no? Entonces Cecilia y yo le dijimos a Israel que hacía falta Norbert Lechner, ¿no? Y Lechner es un pensador de origen alemán, afincado en Chile, muy importante y que desapareció en 2004, digamos de forma quizás también un tanto prematura. Y su obra es importante porque en la segunda mitad del turbulento siglo XX de América Latina, pues también él es uno de los que también se dedicó a pensar esta época turbulenta. Y coincidió con el hecho de que, bueno, fue director de Flaxo, Chile, del año 88 al año 94. Y Flaxo México, como el Fondo de Cultura Económica, tuvieron la feliz iniciativa y el feliz proyecto que poco a poco fue dando a luz. Entiendo yo que obviamente con todos estos proyectos solventando retrasos y obstáculos, de publicar sus obras completas. Y de hecho ahorita en la FIL se acaba de presentar el último volumen, el volumen 4. Entonces, en realidad lo que estoy tratando de decir es que me habría gustado hablar de cualquier otro cartógrafo, menos de Lechner, ¿no? De algún otro autor que yo trabajara mejor, que hubiese leído durante más tiempo. Pero insisto que es una feliz coincidencia la propuesta de la agenda que propone Israel Covarrubias alrededor de cómo recuperar, que también es el espíritu de esta mesa, ¿no? ¿Cuál es el perfil de nuestros estudiantes de ciencia política? ¿Qué modelos les transmitimos en la docencia para que aprendan a pensar y a investigar, ¿no? Y como ven, hay para escoger. No todo tiene que estar marcado por un único molde, ¿no? Y hay moldes valiosos y respetables y que merecen el estudio y el esfuerzo, pero en un mundo tan plural, qué bueno que también hay muchas figuras intelectuales para buscar y para elegir. Entonces hay una tercera coincidencia feliz. En la noche voy a estar comentando el último libro sobre la figura de Guillermo Dommel, que me ha encantado hablar ahorita como perfil más de Guillermo Dommel. Víctor Martínez lo acaba de hacer como como siempre hacer las cosas, ¿no? De una forma muy espléndida y exquisita. Y yo he utilizado Dommel en mi tesis de maestría, ese aporte de Dommel en las transiciones a la democracia, para interpretar el proceso de cambio político en Centroamérica a raíz de las guerras civiles de los años 80. Y luego me vine a México. He pasado 20 años tratando de conocer, comprender, entender este país. No sé si eso sea del todo posible, ¿no? Pero lo que trato de decir es que después de 20 años intentando tratando de comprender la esencia propia de lo mexicano, he sentido otra vez de nuevo la necesidad de volver hacia atrás. Quizás les pase a ustedes, ¿no? Quizás ustedes, nuestros estudiantes jóvenes dentro de 20 años, quieran volver hacia atrás y preguntarse qué ocurrió con Dilma, qué ocurrió con Maduro,
que ocurrió con Macri y todas esas cosas, pero esa ya será la estafeta que les toca a ustedes, por ejemplo, Emilio, pienso, ¿no? Entonces, yo estoy sintiendo esa necesidad de volver a los años 80 y he encontrado que el resto del pensamiento de Lerner está en esa clave de interpretar también ese proceso de transformación realmente interesante en una clave muy distinta al enfoque propiamente transitológico, ¿no? Es decir, más cercano quizás a un perfil como el de Bartra, más antropológico, más cultural, más simbólico, ¿no? Y en ese sentido es otra forma de pensarlo con este gran principio epistemológico que da la distancia del tiempo. Entonces también esto trato de justificarlo en el sentido de que hay aquí estos eventos sirven o para presentar trabajos ya más refinados y bien logrados, o para hacer público, en el espacio público, que es agónico, que es conflictivo, proponer proyectos. Entonces, en ese sentido, yo sí creo que encuentro aquí un proyecto muy importante, ¿no? Especialmente, insisto, en esos trabajos de los años 80, que ameritan de nuevo una vuelta a leer sobre qué ocurrió en América Latina. Bueno, aunque no preparé un texto para leer, de todas maneras no había ocurrido porque, bueno, la política es contingente. El desarrollo de las mesas también es contingente. Y yo, si esto fuera fútbol, y aquí tengo algunos colegas que son futboleros de corazón, diría, bueno, a mí que me apliquen como en el fútbol, yo quiero mis 5 minutos de compensación después de los 90, ¿no? Pero no vamos a ser descorteses porque obviamente el evento está organizado y ya viene la siguiente mesa. Me quedan impresionantemente 5 minutitos o una cosa así. Pero bueno, vamos a... De todas maneras, hay que mencionar algo del perfil de Lerner, ¿no? Porque es importante también este aspecto didáctico que tiene este coloquio, lo biográfico y la obra. Hay quien piensa que hay que separar obra de biografía, y hay quien piensa que no se puede entender la obra sin estar conectada a la trayectoria biográfica. Decidan ustedes, decidan ustedes. Heidegger es un caso polémico, ¿no? Un gran filósofo con una trayectoria biográfica manchada